Participantes, ¿cómo están? Buenas noches. Darles la bienvenida a esta nueva sesión del curso de robótica educativa orientada y dirigida hacia docencia de educación regular y personal administrativo. Quien les habla, el licenciado Grover Magueño. En esta ocasión estaremos viendo todos los relacionados respecto al segundo prototipo o segundo producto que deben presentar y hacer funcionar el día sábado en las clases de laboratorio, el cual es el seguidor o rastreador de línea, para lo cual estaré explicando los fundamentos básicos para que ustedes puedan llevar adelante la práctica, ¿no? En el laboratorio correspondiente. Bien, espero que hayan podido hacer funcionar en este caso el seguidor de luz, ya que es en base a lo que hemos visto para esa etapa que vamos a trabajar. Sí, no va a variar mucho en realidad en cuanto a la parte circuital. Sí, en el tema del sensor, ¿no? Que lo voy a explicar y voy a tratar de mostrar un ejemplo de cómo debería funcionar o de cómo deberían darse cuenta de que el sensor está funcionando, y obviamente que esto va a repercutir directamente sobre el actuador, en este caso sobre los motores, ¿no? ¿Ya? En esta ocasión no va a estar activa mi cámara hacia mi persona, sino que más bien lo estoy destinando justamente para mostrar, en este caso, al casi culminar la sesión de hoy día, cómo debería funcionar el circuito y qué deberíamos esperar, para que con eso ustedes tengan algo de certeza y obviamente puedan ya estar trabajando en el laboratorio, que hasta mañana ya se les va a publicar, ¿no? Y en base a ello ustedes puedan armar, en este caso, la parte sensorial, ya que el circuito que se ha implementado el pasado laboratorio, reitero nuevamente, nos va a funcionar, nos va a servir para que lo adaptemos el sensor que hoy vamos a llegar a conocer. Bien, sin más preámbulo, entonces vamos a empezar con la sesión de hoy día. Por favor, pueden estar realizando preguntas en el canal o en el chat de YouTube. Entenderán que no van a ser respondidas inmediatamente por la demora o el retardo que existe, ¿no? Entre la misma comunicación. Y entonces, por favor, les voy a pedir ese detallito, que ustedes vayan interactuando conmigo. Bien, entonces vamos a continuar o empezar en este caso, ¿ya? Todo lo que habíamos definido la pasada semana respecto al modelo que nos da la TOSEBOT, y que nosotros básicamente vamos a encararlo en los dos primeros niveles, en el nivel de físico y en el nivel de reacción, y sobre el cual nosotros hemos implementado un primer producto, que es el seguidor de luz. Vamos a incluir en lo mismo para implementar en este caso un seguidor de línea o un rastreador de línea. Ya, para lo cual la estructura que ustedes hayan podido implementar para dar cumplimiento al laboratorio se va a mantener. Solamente que vamos a realizar algunas modificaciones o adicionar, en este caso, algunos elementos que nos van a permitir hacer que el prototipo rastree o sigue una línea de color negro. Ese es el objeto de la clase del día de hoy. Entonces, va a haber algunas modificaciones también a nivel circuital, en el sentido de cómo va a estar conectado los sensores hacia la parte electrónica, que la habíamos descrito la pasada semana, que estaba en función a un transistor BC548, a un transistor TIP 41, a resistencias de 1K, de 220 ohmios, un diodo LED, con los cuales hemos podido implementar ese código. Ya, obviamente, hablábamos en este caso de la TOSEBOT como modelo en que si nosotros llegamos a construir algo a partir del segundo nivel, integrando obviamente al primer nivel, estamos hablando del nivel más bajo de la robótica móvil, ¿no? O de la microrobótica, donde estos dos primeros niveles interactúan directamente para lograr el desplazamiento, para nuestro caso, del prototipo. Ya, pero va a haber un cambio acá.
Si recuerdan bien, presentaba un esquema parecido al que están viendo en pantalla, en el cual nosotros, ¿sí?, conectábamos directamente uno de los sensores, ¿sí?, si recuerdan bien, uno de los sensores conectamos directamente a uno de los actuadores, en este caso de forma cruzada. Ustedes pueden revisar sus apuntes de la anterior clase, indicábamos justamente aquello, ¿no? Teníamos en este caso que este sensor iba a ir conectado a este otro, al actuador número 2, es decir, a su contrario, su contrapuesto, ¿no? El sensor 1 al actuador 2, el sensor 2 al actuador 1, ¿no? Eso es lo que teníamos. Ahora, para el caso particular, o para el caso particular del seguidor de línea, ocurre todo lo contrario. El sensor 1 o el sensor izquierdo debe estar directamente conectado al actuador 1 y el sensor 2 de la misma manera directamente conectado al actuador número 2. Esta configuración la tenemos que realizar debido a que el funcionamiento, en este caso del seguidor de línea, se da de diferente manera que hemos estipulado en el seguidor de luz. Ahora alguien dirá por ahí, voy a tener que armar doble chasis, a doble circuitería, en este caso uno para el seguidor de luz y otro para el seguidor de línea. La respuesta es no. El día viernes, y con eso vamos a cerrar, en este caso el primer módulo, se les va a dar unas pautas electrónicas para que ustedes, a partir de un solo nivel físico o de una sola estructura en primera instancia, construida por ustedes, y asociando dos circuitos que los habíamos trabajado, reitero, ya la pasada semana, y simplemente cambiando el sensor pueda llegar a funcionar. No, pero el hecho de que yo diga cambiar el sensor no se refiere a que van a sacar uno y van a colocar el otro, no. Sino que vamos a interactuar con un nuevo elemento, reitero que el día viernes se los voy a presentar, el cual nos va a permitir seleccionar en qué modo necesito o deseo que trabaje, ya sea como seguidor de luz o como rastreador de línea. Pero eso, reitero, el día viernes se los voy a plantear con una clase, en este caso igual virtual, donde vamos a explicar esos detalles, ¿ya? Entonces, tomar en cuenta, por favor, este esquema que ustedes están viendo en pantalla, donde los sensores del izquierdo actúa directamente sobre su correspondiente actuador, el actuador izquierdo, y el sensor derecho sobre su actuador derecho también. Ya, eso debemos tomar en cuenta. Ahora, nosotros, ¿qué o cómo vamos a establecer en este caso el trabajo, no? ¿Sí? ¿Cómo vamos a establecer el trabajo? Bueno, nosotros en primera instancia debemos tomar en cuenta que vamos a seguir trabajando con la parte circuital, tomando en cuenta el divisor de tensión, que ya lo habíamos explicado, ¿no? Que nos provoca caída de tensión. Ahora, ¿por qué vamos a mantener? Porque justamente a este divisor de tensión vamos a aprovecharlo para conectar un segundo sensor. En este caso, un sensor que nos va a permitir detectar las variaciones de color en una superficie determinada. Entonces, el divisor de tensión hasta cierto punto se mantiene, ¿ya? Y lo vamos a ver en el circuito que, reitero, ya lo hemos trabajado en la anterior semana, ¿ya? Ok. Bien, entonces vamos a entrar ya en materia, vamos a empezar a conocer en este caso al sensor que vamos a utilizar para este laboratorio. Este sensor es un sensor que recibe o tiene el código DSNI 70, ¿ya? Este es un sensor reflectivo que tiene la capacidad de emitir una luz infrarroja y detectar esa luz infrarroja, ¿ya? Entonces está en base, en este caso, a un diodo LED que tiene esa capacidad y a un fototransistor, ¿sí?
Entre algunas características que puedo citar, y quizás una de las más importantes de este sensor, el CNI 70, es lo siguiente. Este sensor tiene, en este caso, la capacidad de trabajar en distancias relativamente cortas, que no llegan a superar el centímetro, ¿no? Generalmente van a trabajar en distancias por el orden de 0.3 milímetros, 0.5 milímetros, 0.6, 0.8 milímetros, dependiendo cuál sea la configuración eléctrica que se haya adoptado para hacerle funcionar, ¿no? En algunos sistemas, por ejemplo, este tipo de sensor, no estoy hablando del CNI 70 en particular, sino de sensores que pueden o trabajan bajo el concepto de reflectividad o son sensores reflectivos, los pueden encontrar ampliamente en fotocopiadoras, ¿no? Las fotocopiadoras, por ejemplo, tienen sensores reflectivos con los cuales pueden detectar qué tamaño de papel está, etcétera, ¿no? Entonces, por darles alguna indicación al respecto, ¿ya? O algunos usos de los sensores reflectivos. Entonces, el sensor CNI 70 es un sensor que me permite detectar luz infrarroja, es un sensor reflectivo, ¿ya? Ahí lo vamos a ver. Bien. El CNI 70 internamente está conformado, y ustedes van a poder observar aquí, aparentemente de dos diodos LEDs. Esa es la primera sensación que vamos a tener cuando lo observemos. Ya, pero si bien físicamente pueden tener la misma apariencia, aunque haya una diferencia de color entre ambos, uno tranquilamente, sin conocerlo, podría decir son dos LEDs, ¿no? Uno quizás cristalino y el otro con un color tendiendo hacia morado, etcétera. Pero alguien podría sacar esa conclusión. Pero debemos entender que este sensor internamente está conformado de la siguiente manera. Tiene en un extremo un diodo LED, en este caso un LED que puede emitir luz infrarroja, ya luz infrarroja, y todo en este caso, al otro extremo, el que aparentemente sería en este caso otro diodo LED, el cual no lo es, el cual lo conocemos como fototransistor, es un transistor en el cual pueden observar que le falta, en este caso, le falta la base, ¿no? Entonces, este transistor, para que pueda llegar a funcionar, o este fototransistor, necesita que se irradie con luz infrarroja. Esa luz infrarroja va a irradiarse sobre la base, ¿sí? En este caso, que es un tema físico-químico que tiene, para poder empezar a trabajar este fototransistor. Entonces, si yo le emito o hago que perciba luz infrarroja, el fototransistor se va a cesar, decimos, ¿no? Y va a empezar a funcionar. Entonces, deben ustedes entender que internamente el CNI 70 está conformado de estos dos componentes. Un emisor, por eso en este caso un diodo LED que emite luz infrarroja, y un fototransistor, el cual va a detectar esa luz infrarroja y a partir de ello va a provocar su funcionamiento, ¿no? Ya, ahora, generalmente cuando nosotros trabajamos con este tipo de sensor y se utiliza en este caso para nosotros en el seguidor de línea, debemos tomar en cuenta que debemos cumplir ciertas condiciones. Por ejemplo, su desenvolvimiento va a ser mucho mejor de este sensor cuando la superficie sea lo mayor o la más reflectante posible, es decir, que tienda a ser un color blanco, ¿no? Es generalmente de esa manera. Mientras más claro sea el color, va a tender a reflejar con mayor intensidad. Mientras que si colocamos este sensor sobre una superficie oscura, es decir, cuyo reflejo es muy bajo, obviamente no va a provocar ningún tipo de excitación sobre el transistor y por ende no va a funcionar. ¿Ya? Ahora bien, nosotros en este caso debemos asumir también que este sensor, al ser reflectivo, necesita estar orientado de alguna manera.
Y también necesitamos entender cuál de esas 4 patillas que tiene y que ustedes han observado aquí en la presentación, o sea, si ustedes observan, tiene las 4 patillas, 1, 2, 3 y 4, ¿cuál corresponde a cuál? Entonces, aquí tienen ustedes un código, ¿no? El cual indica CNI 70, disculpen esta cabeza, de cabeza, no, pero el cual nos puede indicar a nosotros cuál deberíamos tomar en cuenta. Miren, voy a venirme aquí para que tengan la constancia. Aquí me indica y me dice marking area, ¿no? Me está diciendo que aquí a este extremo está pintado el código del componente. ¿Cuál es el código del componente? Ese que ustedes ven ahí, el TFK, ¿no? 138, ¿no? CNI 70. Ese es la área de marcado del componente. Y eso es lo que nos está indicando acá. Entonces, si yo tomo en cuenta eso y lo miro de frente, sabiendo que el código está al lado derecho, ¿no? Al lado derecho, entonces puedo asumir que la patita de arriba es el emisor del fototransistor y la patilla de abajo vendría a ser el colector del fototransistor, tomando de referencia en este caso esa área de marcado o el código si quieren ustedes, ¿no? Ahí está el código. ¿Ya? Y no me queda más que el otro indicar que la patita número 1 vendría a ser en este caso el ánodo del LED, en este caso que emite luz ultra infrarroja, y la segunda vendría a ser en este caso el cátodo, ¿no? La parte que directamente iría a descargarse quizás con una resistencia tiesa, depende de cómo yo vaya a implementar esto, ¿no? Pero de esta manera ustedes pueden determinar qué patilla funge como ánodo o cátodo, qué patilla funge como emisor y colector. Reitero, deberían tomar aquí el área de marcado o en qué extremo está el área de marcado, ¿ya? El área de marcado. Entonces, eso debemos tomar en cuenta, ¿ya? Bien. A ver, vamos a hacer una pequeña pausa ahí para esperar el tema de retardo. Si tuviesen alguna duda, por favor, si no está claro de cómo identificar, en este caso, el ánodo, el cátodo, el emisor y el colector del CNI 70, me indican, por favor. Pues voy a ir anotando acá, ¿no? Para ver el tema. Mientras de repente hay alguna pregunta por ahí, pueda atenderla, ¿no? Ya, entonces, no se olviden, por favor, que esta área de marcado me está haciendo referencia en este caso al código, ¿no? En este caso al CNIE, perdón, al CNIE 70, ¿no? Ya, vamos a usar este CNIE disfrazado, ¿ya? Ya, ok. Entonces les decía aquí, ¿no? Vamos a dejar sentado eso, que este extremo debería estar el código, ¿no? El CNIE 70. Es lo que nos indica. Entonces, si llegamos a enumerar, visto desde arriba, 1, 2, 3 y 4, tendríamos que 1 es el ánodo, el 2 vendría a ser el cátodo, es decir, del LED, ¿no? Emisor, ¿no? Cátodo, el 3 vendría a ser el emisor, ¿sí? Y el 4 vendría a ser en este caso el colector.
¿ya? Colector. Entonces, de esa manera deberíamos trabajar, ¿no? Eh, a ver, algunas preguntas, ya, ok, gracias. A ver, dice Sergio Marcos Quispe, Cortehuanca, dice, lista de materiales, seguida, voy a hablar de la lista de materiales. Víctor Miguel Paco dice, ¿es similar al HCSR04? No. Este es un sensor reflectivo de corta distancia, ¿no? El sensor, en este caso, el HCSR04, es un sensor ultrasónico de distancia, es decir, puede determinar si existe un objeto en una determinada distancia, generalmente entre 4 metros, ¿no? Su alcance va desde 4, 0, de 4 a 6, desde 6 centímetros a 400 centímetros, que vendrían a ser los 4 metros. Ya no son igual, ya son de diferente tecnología, usan diferentes aspectos físicos, en este caso para realizar o contabilizar la distancia desde un punto inicial hasta el objeto que se desea medir, a qué distancia se encuentra, ¿no? Este utiliza luz infrarroja y además opera en distancias muy cortas, ¿no? Eso debemos tomar en cuenta, ¿ya? Eso debemos tomar en cuenta, ¿sí? A ver, ¿alguien más? Creo que no. No, simplemente para eh, eh, tener en cuenta esto, ¿no? Del tema del sensor CNI 70, que no es parecido en nada al sensor ultrasónico, ¿ya? Ok, bueno, aparentemente no hay más consultas, creo que está claro cómo van a determinar el patillaje de nuestro sensor ultrasónico, ¿ya? Ok, vamos a continuar. Obviamente ustedes estarán preguntando, ¿y cómo es que funciona? Básicamente, el funcionamiento radica en lo siguiente, ¿ya? Tenemos en este caso los dos componentes. En este caso está pintado de color rojo un LED que va a emitir en este caso la luz infrarroja, ¿sí? Y que si la superficie sobre la cual se está irradiando esa luz infrarroja es clara o tiende a blanco, ¿sí? O tiende a blanco, el fototransistor va a detectar, se va a excitar en este caso con esa luz infrarroja y va a empezar a trabajar o a funcionar. No, obviamente por sí solo cumple ciertos requerimientos, en este caso se va a cesar, decimos, ¿no? O va a empezar a tratar de amplificar la corriente que estuviese entrando, igual que un grifo que se les había explicado con el transistor, ¿no? Van abriendo el flujo, en este caso de la llave que tienen en casa del agua potable, y a medida que van abriendo más y más esa perilla, ¿no? Del grifo, la corriente de agua va cayendo con mayor intensidad, con mayor fuerza, ¿no? Pero si ustedes van abriendo poco a poco, el flujo de agua, en este caso, que pasa por la pila, si la conocemos, es mínima, ¿no? Es un chocito de agua, o a veces gota a gota, ¿no? Eso va a depender de qué tanto está abierto la llave, ¿no? Del grifo. Entonces, lo mismo sucede acá. Mientras más intensidad o mayor intensidad de luz infrarroja capture, en este caso, la base del fototransistor, mayor va a ser su ganancia para el tema de la corriente, es decir, va a permitir fluir mayor corriente entre el colector y el emisor. Y eso lo vamos a demostrar enseguida. Voy a poner la cámara, vamos a ver el circuito, cómo debería funcionar, y les voy a tratar de explicar cuál es el funcionamiento también ahí, ¿no? Ya, pero ¿qué pasaría si el sensor está orientado a una superficie oscura, o que generalmente tiende a reflejar en menos intensidad, como un color blanco, un color gris, que son claros, ¿no? Eh, que tienden a reflejar con mayor intensidad la luz. Si el caso fuese, en este caso, perdón por la redundancia, un color negro, prácticamente lo que reflejaría hacia el fototransistor cuasi sería nula. No estoy diciendo que va a ser nula, sino que cuasi, es decir, va a ser muy baja la reflectividad que nos dé con una superficie negra,
que no se va a generar un suficiente flujo de corriente entre colector y emisor del fototransistor para poder hacer girar, por ejemplo, el motor. O sea, va a ser mínima, ¿no? Con lo cual no voy a poder trabajar ni hacer nada, ¿no? En este caso. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, que este sensor está orientado a colocarse en una posición en la cual emita, ¿no? El haz de luz, ¿sí? Emita este haz de luz y al reflejarse en una superficie clara, en este caso blanco, el fototransistor pueda percibir esa luz infrarroja y en función de esa intensidad de reflexión, el transistor pueda permitir el flujo de corriente entre colector y emisor. Reitero el ejemplo de la pila. Abre un poquito, poca agua baja, un chorrito, ¿no? Lo mismo. Poca intensidad de luz infrarroja llega a la base del fototransistor, entonces él va a permitir pasar poco flujo de corriente, ¿no? Entonces, quizás ese pequeño flujo de corriente no es lo suficiente, uno, para saturar a un primer transistor, que es el BC548, luego a un segundo transistor, que es el TIP, por ende el motor no giraría, ¿ya? No giraría. Entonces, pero si la luz es lo bastante, la luz reflectante en la superficie es lo bastantemente amplia para saturar en buena medida el fototransistor, obviamente que se va a dar las condiciones para que el motor empiece a girar, ¿ya? Bueno, aquí tenemos también el segundo ejemplo que mencionaba de la superficie negra, donde indicamos que existe sobre la superficie negra también se refleja, pero no con la intensidad que lo haría una superficie clara, ¿no? Generalmente va a ser mínima, lo que va a impedir que el fototransistor opere en un margen aceptable, ¿no? Es decir, casi nula va a ser la percepción de la luz reflejante en superficie negra por parte del fototransistor. ¿Ya? Eso debemos tomar en cuenta, ¿ya? Ahora, alguien dirá, pero ¿cómo yo voy a saber si efectivamente existe esa reflexión? Si efectivamente el, el, el LED que emite la luz infrarroja está funcionando, ¿no? Entonces, hay formas de observación que enseguida las voy a citar. Bien, a ver, hasta ahí, 20 segundos hago pausa, y si alguien tiene una consulta hasta esta explicación, por favor, estoy atento. Bien, como les indicaba, alguno está pidiendo al laboratorio, mañana se los va a publicar, ¿ya? Les voy a explicar también por qué no es tan urgente tener el tema de la lista de materiales, porque enseguida voy a explicar el circuito que vamos a utilizar y se van a dar cuenta que es el circuito que han implementado para el seguidor de luz. Lo único que va a cambiar es el sensor, ¿ya? Lo único que va a cambiar es el sensor. Pero reitero, eso ya escapa un poco de mis manos, más bien voy a hacer el esfuerzo de asegurarme de que hasta mañana sí o sí ustedes tengan ya la guía del seguidor de línea, ¿ya? Eso para Quispe, ¿ya?
Aquí pregunta Marcelino Condori, dice, ¿se mantendrá el voltaje de los 5 voltios? Sí, se va a mantener. Ya el sensor por el puede operarse con mayor voltaje, pero hemos ido trabajando en 5 voltios y más adelante también van a trabajar con 5 voltios, así que mantenemos nomás ese lineamiento, por favor, ya, de los 5 voltios. Ok, aparentemente no hay más preguntas, vamos a continuar, entonces ahora vamos a hablar del segundo momento, en este caso que sería de la parte circuital. Hasta aquí simplemente he explicado el funcionamiento del sensor CNI 70. Deben tomar en cuenta que este sensor es de corto alcance, ¿sí? De corto alcance. Ok, bien, vamos entonces. El circuito es este, ¿ya? Ahí pueden ver, por favor, en el tema del nuestro eh, sensor, ahí lo tenemos al CNI 70, que vendría a ser este, ¿ya? Bueno, para la parte de emulación lo voy a tratar de explicar de la siguiente manera, si no voy a lanzar el Proteus para que podamos observarlo, pero eh, se van a dar cuenta que es muy similar a lo que habíamos hecho o habían ustedes trabajado en el laboratorio pasado, ¿ya? En el laboratorio pasado. Bien, a ver, permítanme un ratito. Vamos a la pluma, a ver si está. Sí, aparentemente sí. Ok, ya. Bien. Entonces, este es el CNI 70. Ya, este es el sensor CNI 70 en la parte circuital. Eh, Todo lo que voy a marcar en este caso hacia el lado izquierdo es lo nuevo que van a implementar ustedes. Estoy dividiendo el circuito solamente para ejemplo. Ya, todo lo demás se mantiene, ¿no? Entonces, pueden ver que aquí está la resistencia de 10K que se había manejado en el anterior circuito. Aquí está la resistencia de 1K. Aquí está el transistor BC548. Aquí está el transistor TIP 41. Y aquí está el motor, en este caso DC, ¿no? El que ustedes tienen. Y obviamente aquí tenemos una tercera resistencia, también de 1K. Y esta otra, que es la resistencia de limitación de cociente para el diodo LED, en este caso de 220 ohms. Pero hasta ahí el circuito es el mismo que ustedes han trabajado en la anterior clase, reitero, ya la anterior clase. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos considerar? Es esta sección que lo voy a pintar de color, a ver, de color rojo lo vamos a marcar, ya para que tengamos prioridad. ¿En qué sentido prioridad? En el sentido de que debemos tener mucho cuidado en no olvidarnos en conectar el LED, ¿ya? En conectar el LED, no debemos olvidarnos de eso. Listo, vamos a ver, un momentito. Vamos a ver la pluma. Ok, ahí está. Y me refiero a esto. Si ustedes observan, al ánodo está llegando, o está llegando el voltaje, en este caso de 5 voltios, a través de una resistencia de 220. ¿Para qué? Uno, para limitar la corriente hacia este diodo LED emisor de luz infrarroja, porque si yo directamente lo de los 5 voltios, se va a dañar, se va a quemar este LED y el sensor directamente ya no sirve, ¿no? Recuerden que es un par que funciona uno con el otro, ¿no? Si uno falla, obviamente el sensor deja de funcionar. Entonces, ¿cómo va a funcionar este circuito? Bueno, teniendo el cuidado de colocar esta resistencia de los 220 ohmios, ustedes pueden provocar que a medida que vaya irradiando luz este LED, en este caso, y dependiendo de la distancia a la cual se encuentre el sensor como tal sobre la superficie, puede irradiar suficiente energía, ¿sí? O suficiente luz, perdón, para que esta base detecte, ¿no? Y el transistor empiece a funcionar. Es decir, la corriente que estaría acá, ¿sí? Una corriente, pueda fluir de colector hacia emisor.
¿no? Esa corriente. Esa misma corriente se va a venir por acá, pero como la corriente es floja, no necesita irse por el camino más duro, y el camino más duro es atravesar una resistencia que tenga alta impedancia, o un resistor que tenga alta impedancia, en este caso 10 kiloohmios, va a irse por el camino más fácil, en este caso la resistencia de un K. Obviamente va a haber atenuación, todo lo que quiera. Y si la corriente y el voltaje que estén presentes en este punto son lo suficientemente aptos para que este otro transistor empiece a funcionar, entonces la corriente que está aquí también va a empezar a fluir. Y también va a llegar a pasar esta otra resistencia, ¿sí? Esta resistencia, por lo cual provocará que este transistor también se empiece a cesar o a trabajar en su zona activa. Y ustedes notan que el motor está conectado en este caso a 5 voltios, y para que empiece a girar necesitan el otro extremo que se descargue a tierra. Entonces habrá un flujo de corriente a través del motor que pasará por el transistor y se va a descargar a tierra, ¿no? Se va a descargar a tierra. Y este otro simplemente es para proteger la integridad de este LED, ¿no? No está haciendo tu trabajo. Si alguien no quiere tener esta resistencia y este LED, puede sacar, de la misma manera va a funcionar, pero el objeto de tener este diodo LED es que nos indique si se está activando o no se está activando el circuito, y por ende el motor empezaría a girar, ¿no? Ahora, si ustedes observan con detalle y ven la guía del anterior laboratorio, van a poder observar que todo lo que está a través de esta línea de color celeste al lado derecho o a mi derecha es pues lo mismo que ustedes han implementado la anterior semana. Entonces, en resumen, lo único nuevo que tienen para este laboratorio es el sensor CNY-CT. Bien, voy a hacer un paro aquí, igual esperando las preguntas por un lapso de 15 segundos para que puedan tal vez plantear alguna duda que tengan respecto al sensor y podamos trabajar o explicar, ¿no? O dar respuesta a la inquietud que tengan. Entonces pueden escribir por favor al canal de YouTube para que me retroalimenten y yo pueda dar, pueda responder sus dudas, ¿no? Bien, pregunta el compañero Ricardo y pregunta lo siguiente. Dice, ¿no es necesario Arduino? Por el momento no. Ya la siguiente sesión, o el siguiente módulo, perdón, es donde ya se va a empezar a trabajar con Arduino y se van a empezar a conocer otro tipo de sensores, ¿no? En ese módulo también se les va a inducir al tema de programación. Recuerden ustedes que solamente son 16 clases, o 8 clases virtuales, perdón, más las 4 de laboratorio. Entonces, se va a tratar de optimizar de mejor manera, ¿no? Ya, ok. Cecilia Flores pregunta, perdón, me saltó una pregunta un ratito. Silvia pregunta, Soledad Mamani, ¿no? ¿Con qué tipo de fuente de alimentar el circuito? Ah, ya. Bueno, se les había sugerido que ustedes pueden trabajar con pilas, ¿no? Con baterías y con power banks. En este caso, los power banks son sus cargadores portátiles, ¿no? De teléfonos celulares, con los cuales, o el cual, mejor dicho, esos power banks botan 5 voltios ya directamente, ¿no? Simplemente es cortar un cable USB que ya no les sirva por ahí, tener los cables de positivo rojo o negro, positivo o negativo, y ahí ya tienen los 5 voltios. La otra alternativa
es tener las pilas, ¿no? Las pilas recargables. No recuerdo bien el número, pero si terminamos a buena hora, podemos en este caso, les puedo mostrar las pilitas, ¿ya? Las pilas que ustedes pueden llegar a comprar y que les sugiero porque son recargables, ¿no? Y así se evitan de estar cada vez comprando las baterías de 350 que venden en la calle de 9 voltios o las Duracell que cuestan 45 bolivianos, ¿no? Entonces, preferible es invertir esos 30, 35 bolivianos en estas pilas que las pueden recargar, las dejan unas 5 horas ahí en la noche, al día siguiente están para el laboratorio y ya tienen. Pero esas pilas tienen un detalle que les voy a explicar enseguida. ¿Ya? Cuando les muestre el circuito, ahí les voy a explicar, por favor, Silvia, ¿ya? Cecilia Flores pregunta, ¿cuál es la función de los transistores? ¿Por qué no se usan? Eh, ¿Por qué no se usa el BC548 y el TIP? Se usan. Aquí están, ¿no? Si usted está observando la presentación, estos transistores se están usando. Ya, voy a cambiar aquí, por favor, al puntero para que puedan observar. Se están usando. Aquí tenemos uno, ¿sí? Ahí tenemos el BC548 y aquí tenemos el TIP 41. En el anterior circuito, si lo han hecho funcionar, se están usando. ¿Ya? ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la función de los transistores? Bueno, en una pasada sesión, antes de que yo entre en el curso, o sea, a impartirla, han visto el tema de transistores, ¿no? Los transistores generalmente son los que son usados ampliamente en electrónica digital, ya que tienen la capacidad de trabajar en corte y en saturación. Es decir, estos tienen la capacidad de darme el estado binario, 0 y 1, ¿no? Y básicamente todo lo que ustedes manejan en cuanto a tecnología, celulares, tabletas, computadoras, están en base a transistores. Por ejemplo, les doy un tip nomás, ¿no? No es un número exacto, pero quiero que tengan la idea. Seguramente conocen lo que es un microprocesador, o por lo menos en la definición, quizás algunos han visto un microprocesador. Un microprocesador es un circuito integrado que puede ejecutar órdenes a grandes velocidades, cuya estructura está en base a millones de transistores. Es decir, que en un microprocesador, el corazón de una computadora, el corazón de un celular, el corazón de una tablet y otros elementos digitales está en base a transistores. Alguien dirá, pero ese transistor que utilizamos en laboratorio es relativamente grande. Sí, efectivamente, pero es para prototipado, es para laboratorio. En un sistema microprocesado, en un microprocesador, mejor dicho, o en un microcontrolador, los transistores son pues en miniatura, en el orden de los nanómetros, realmente pequeños, muy, muy pequeños, ¿no? Y eso hace que en una estructura de un microprocesador puedan intervenir millones de ellos para que puedan realizar las tareas en específico. Ya, bueno, me salí un poquito, volviendo a la pregunta, ahí están los dos transistores, y como les decía, un trabajo que tienen es funcionar como abiertos y cerrados, corte y saturación, me da 0 o 1. Y la otra forma de trabajo es la llamada en la zona activa. Es decir, que estos transistores tienen la capacidad de amplificar, en este caso, una señal. ¿De qué me refiero? Tal vez alguien se va a acordar o de repente no. Han podido observar en una clase teórica una explicación similar a la que voy a hacer. O quizás no, reitero, ¿no? ¿Ya? Podemos tener aquí un transistor. Aquí ahorita me voy a dibujar, ¿ya? Solo para dejar cesada la pregunta, ¿no? Puedo tener aquí el transistor. En este caso tenemos dos tipos, NPN y PNP, ¿no? Entonces decimos que aquí puede entrar una pequeña señal eléctrica, ¿no? Pero cuando se somete y se configura un transistor o se lo polariza, porque hay técnicas de polarización, no hemos entrado a ese tema porque no llegaríamos a abarcar. Este transistor, dependiendo cómo esté polarizado
¿sí? Puede llegar a amplificar esta señal, es decir, puede hacerla más grande, ¿ya? Y es más, en los equipos de amplificación que ustedes conocen, han ido a una fiesta y un equipo poderoso que emite mucho potencia en audio, seguramente tiene arreglo de transistores para poder llevar a cabo esa tarea, o quizás otra tecnología, ¿no? Pero los transistores también se emplean en este caso para amplificar, no para ganar. Ahora, dentro de los transistores hay pues los FE, los MOSFET, etcétera, ¿no? Aquí tendríamos que hablar por familias, en este caso el BCE o el TIP 41 son los famosos BJT, ¿no? Que bueno, reitero, por tema tiempo y también para no entrar en mucho análisis electrónico, algunos puntos obviamente se pasan y se explican de manera coloquial, eso es lo correcto, ¿ya? Entonces los transistores sirven para amplificar. Y les mencionaba en la anterior clase que un motor para que pueda girar necesita corriente, o sea, necesita, o mejor dicho, consume corriente, ¿no? Entonces, necesita que alguien le dé esa corriente. ¿Y quién va a ser ese alguien? Un transistor. En este caso, un juego de transistor. ¿Ya? Vamos a tener en cuenta ese aspecto, por favor, Cecilia. Bien, bueno, aparentemente no hay. A ver, voy a ver aquí, hay uno más. Ana Caris Bautista. Buenas noches. Tengo baterías de 9 voltios ahora para que funcionen de manera autónoma. ¿Qué puedo hacer? Ah, ya. Enseguida, por favor, Ana Caris, respondo con un ejemplo. ¿Ya? Cecilia Flores dice, ¿por qué se usa dos tipos de transistores y no solo de un tipo? Ah, ya. Bueno, se utiliza porque cada uno de ellos tiene características particulares. El primero tiene una baja ganancia en cociente versus el segundo, el TIP, que tiene una mayor ganancia de cociente. Entonces, se aprovecha esta característica técnica de ambos para que en el segundo pueda tener aún más ganancia de cociente y el motor pueda funcionar. ¿Ya? ¿Puedo hacerlo con dos TIP? Sí. ¿Puedo hacerlo con dos BC548? Sí, pero probablemente caliente, porque no van a proporcionar la corriente suficiente hacia el motor, ¿no? Y el motor va a empezar a exigir más de lo que puede dar los transistores y en esa medida van a empezar a calentar. ¿Ya? Si alguien ha hecho el experimento, ¿no? José Alfredo dice, ¿qué pasa si se utilizan resistencias directamente, resistencias de diferente valor a los establecidos en el circuito? Ah, ya, muy bien. Obviamente, si aumentamos en este caso las resistencias, va a provocar que caiga mayor corriente y por ende el voltaje. Deben recordar que por la ley de Ohm, el voltaje es directo, perdón, la intensidad al voltaje, ¿no? Pero inversamente proporcional a las resistencias. Es decir, que si aumentas resistencias, va a caer mayor cociente y por lo tanto el motor quizás en algún punto no tenga la suficiente cociente para poder girar. ¿Ya? Respondiendo a esa pregunta. Silvia Soledad Mamani dice, Condori, ¿se podría reemplazar el tip 41 por un tip 31? Sí, se podría. Ya, se podría. Bien. Ok. A ver, permíteme un ratito. Voy a tratar de habilitar esto. Ay, perdón. Ya. Bien, creo que no hay más consultas al respecto, entonces voy a empezar en este caso a describir cómo ustedes deberían implementar el prototipo. ¿Ya? El prototipo. Bien, lo que ustedes están observando en pantalla es ya la aplicación de los dos circuitos o implementación del circuito anterior por dos. Uno para el sensor derecho y el otro para el sensor izquierdo. Ya debemos tomar eso en cuenta. Ya, por favor, vamos a tomar eso en cuenta. ¿Ya? A ver, ahora, para el tema en este caso, de los dos circuitos, no debemos olvidar que están directamente relacionados, no están contrapuestos como en el seguidor de luz, es decir, sensor izquierdo al actuador 1, sensor derecho al actuador 2, o sensor 1 al actuador 1, sensor 2 al actuador 2, como quieran ver, ya como quieran ver.
Ok. Bien, voy a preparar por favor la cámara para que ustedes puedan observar lo que vamos a trabajar, ¿ya? Voy a preparar. Bien, entonces no se olviden por favor de este punto, el de em, implementar el circuito anterior por 2, ¿no? ¿Ya? Igual que el seguidor de luz. Ok, ahora, ¿cómo debería quedar la estructura? Para nuestro caso, la estructura debería quedar de la siguiente manera, ¿ya? Debería quedar de la siguiente manera. Nosotros vamos a tener en este caso dos sensores CNI 70 dispuestos o mirados hacia el piso, hacia la superficie, ¿ya? Hacia la superficie, ¿sí? En este caso, estos dos sensores deben estar aproximadamente a unos 3 a 5 milímetros de la superficie. Decíamos que estos sensores son de distancia corta, ¿no? Entonces, aquí, estos sensores van a estar muy cerca de la superficie o del piso, ¿sí? Deben considerar que los sensores deben estar soportados sobre una estructura rígida, para evitar que justamente, como decimos vulgarmente, estén bailando ahí y me traiga problemas al momento de eh, ejecutar todo esto, ¿ya? Ejecutar. Bien, ahora, la sugerencia que se les da es la siguiente. Pueden utilizar bolígrafos, en este caso, esos Faber-Castell transparentes que tienen una cobertura obviamente de plástico, en la cual pueden tranquilamente empotrar en la parte inferior estos sensores, ¿ya? Entonces, obviamente hay que hacer una soldadura en estos puntos para tener el conexionado en los sensores, y a partir de ello, este extremo superior, si es que van a utilizar esos cobertores de bolígrafos, empotrarlos sobre el chasis del prototipo, sobre el chasis del prototipo, ¿ya? Entonces, estos dos deberían estar empotrados sobre el chasis, lo pueden pegar con silicona o algún otro material. Y en la parte inferior, la que va a estar mirando hacia el piso y muy cerca del piso, reitero, esa distancia sería más o menos de 3 milímetros o 2 milímetros hasta 5, con lo cual yo podría detectar ya las variaciones del color blanco con el color negro, ¿no? Entonces, se podría implementar de esta manera. Ya, reitero, pueden utilizar esas carcas de los bolígrafos y en un extremo empotran el sensor y el otro extremo lo llevan hacia la base o hacia el chasis del prototipo. Ya, hacia el chasis del prototipo. Eso simplemente como idea, o pueden utilizar palitos de lado, pegar en un costado, ¿no? Etcétera. Bueno, ya tienen que darse ideas para que justamente estos dos sensores estén bien fijos, ¿no? Que no estén ahí bailando, como decimos vulgarmente, ¿ya? Vamos a ver en este caso cómo debería quedar la estructura, ¿no? Aquí en una vista explosionada, ¿no? Ustedes pueden ver ahí todos los elementos, en este caso, ya, desde las baterías que habíamos hablado en la anterior clase, el protoboard, el regulador de tensión, que lo ven aquí, los motores, ¿no? Que están acá, las ruedas o actuadores, la rueda loca, y a este extremo vendría, o en la parte trasera se está colocando los sensores, ¿no? Los sensores de reflexión, en este caso de línea, ¿no? De color, ¿ya? Es lo que se está optando, ¿ya? Lo que se está optando. Bien, ahora, ¿cómo debería funcionar todo esto? ¿No? Si bien tenemos ahí el esquema, ¿no? La vista explosionada de lo que debería armarse, el desplazamiento de prototipo va a ser el siguiente. Como ustedes pueden observar, se está tomando en cuenta, bueno, eso lo van a trabajar con su docente de laboratorio, el ancho que ustedes observan de esta línea negra es aproximadamente igual al ancho de una cinta aislante, ¿ya? El ancho que tiene una cinta aislante de color negro. Entonces, la idea es colocar los sensores al borde de
la línea negra. ¿Para qué? Para que cuando detecten o reflejen, en este caso, luz infrarroja sobre la superficie blanca, ambos sensores exciten a su correspondiente motor. Y como ambos sensores están reflejando en superficie blanca, se asume que hay buen reflejo de luz infrarroja, por lo tanto el fototransistor se va a saturar y va a empezar a hacer girar los motores asociados a los dos transistores, al BC548 y al TIP 41. Entonces ambos motores van a girar al mismo sentido, casi a la misma velocidad, y el prototipo debería avanzar adelante, sobre la línea, ¿no? Sobre la línea. Debería avanzar hacia adelante. Reitero, ¿cuándo va a ocurrir eso? Cuando los dos sensores estén reflejando, mirando a la superficie blanca. Ya, a la superficie blanca. El otro caso que tenemos es, ¿qué pasaría si alguno de los sensores entra a la línea negra? Porque puede darse el caso que el izquierdo entre a la línea negra o el derecho entre a la línea negra. En este caso podemos observar que el sensor izquierdo es el que ha entrado a la línea negra, por lo tanto no va a reflejar, o su reflejo va a ser muy, muy mínimo, que no va a excitar al fototransistor y por lo tanto el motor izquierdo no va a girar, va a estar en alto, no va a girar. Pero si ustedes observan el sensor derecho, este sí está en superficie blanca, entonces va a excitar la fototransistor y a toda la demás circuitería y este motor va a empezar a girar, por lo cual va a cubrir o va a tratar de corregir la ruta del prototipo para que en algún momento los dos sensores nuevamente vuelvan a estar sobre superficie blanca, ¿no? Entonces ustedes pueden ver que si uno de los sensores entra a la superficie negra, automáticamente el otro, por el trabajo que está realizando o el movimiento que está haciendo el motor, puede tranquilamente volver a esta posición, que ambos sensores estén sobre superficie blanca. Entonces ahí estamos analizando en qué momento el prototipo giraría a la izquierda, cuando el sensor izquierdo entre en la superficie negra o esté sobre la superficie negra. ¿Ya? Ok. Luego tenemos acá el otro extremo, ¿no? Que gire a la derecha. En este caso, el sensor derecho es el que entra hacia la línea negra, por lo tanto no hay reflexión del LED IR, infrarrojo, y el motor por ende está en stop, no gira. Pero nos encontramos que el sensor izquierdo sí está reflejando sobre la superficie blanca, se activa el fototransistor y toda la circuitería asociada y el motor gira hacia adelante. Entonces, al girar hacia adelante, va a provocar que se haga un giro a la derecha. Y lo mismo que ocurrió con el giro a la izquierda, en algún momento ambos sensores se van a colocar nuevamente sobre superficie blanca y el prototipo va a avanzar hacia adelante. Ya va a avanzar hacia adelante. Bien, eso es en cuanto al tema del desplazamiento y el funcionamiento, en este caso, del seguidor de línea, que va a depender, en este caso, de ambos sensores, de en qué momentos reflejan y en qué momentos no reflejan. Ya, luz y aire. Bien, voy a esperar hasta ahí 15 segundos para atender alguna pregunta mientras preparo lo que quiero mostrarles, ¿no? Ya, por favor, mientras tanto pueden estar realizando las preguntas. Yo estoy preparando aquí la cámara para que podamos ver cómo debería funcionar esto, ¿ya?
Bien, por favor, si hay preguntas, estoy atento, ¿no? Para que me retroalimenten. Bien, voy a estar acomodando esto para que ustedes puedan tener, ¿no? Bien, a ver. Ya, a ver, a ver. Vamos a poner esto. Bien, a ver, bien, a ver, atiéndame por favor. ¿Cómo van a saber primero si está bien energizado el LED infrarrojo? El LED infrarrojo a simple vista no se va a notar qué color de luz está iluminando. La única forma que ustedes tienen de ver esto es a través de una cámara, ¿no? Una cámara de su celular u otro dispositivo que tenga una cámara con la cual van a observar lo siguiente. Miren aquí, no sé si alcanzan a ver, hay un pequeño brillo ahí, voy a acercarme más, ¿sí? Voy a encender la fuente, ahí. No sé si alcanzan a ver. Se enciende un color rosa. Esa es la luz infrarroja. Si quieren, pueden ir a agarrar un control que tengan en este momento en casa y presionan los botones y van a encender o van a ver un destello en la parte frontal de su control de color rosa. Esa es la luz infrarroja. Esa luz está fuera de nuestro campo, de nuestro rango de visión, ¿no? Como seres humanos, ¿sí? Entonces, pero esta es, ¿sí? Esa es la luz, ¿no? Ahora, como verán, esta pequeña, eh, esta luz, ¿no? Esta luz que observan ustedes, está reflejando pues hacia la nada, ¿no? ¿Cuál es la posición correcta? Que esté mirando hacia abajo, como observan. Es decir, que esa luz que esté irradiando debería rebotar en la superficie y llegar al fototransistor, ¿no? Entonces aquí, si ustedes me van a acompañar, pueden ver ahí un pequeño segmento color rosado, ¿sí? Esa es la luz infrarroja y pueden ver que el motor está girando. ¿Por qué? Porque está sobre la superficie blanca, ¿no? Está sobre la superficie blanca. Ahí sí pueden ver un pequeño destello color rosa, justamente aquí, ¿no? Ahí pueden ver, ahí está el color destello rosa. Ahora, ¿qué pasa si voy hacia el color negro, no? Ya no, no gira el motor, ¿sí? No gira el motor, ¿no? Ni bien me salgo, ya gira. No, sí, no, sí, no, sí, ¿no? Entonces, ahí vemos el fenómeno. Ustedes vean, está ahí recibiendo una menor intensidad de luz infrarroja a la superficie negra, por lo tanto, no lo suficiente para excitar al fototransistor, ¿no? Entonces debemos tomar eso en cuenta. Blanco, negro, blanco, negro. Entonces, el LED también nos indica acá, ¿no? Cómo está funcionando. Miren, mientras voy alejando el reflejo de la superficie o el sensor, el LED va brillando con menos intensidad hasta que se apaga y el motor también, ¿no? Entonces, eso depende mucho de qué tan intenso es el reflejo, ¿no? Ahí pueden ver, acerco más, el LED brilla más fuerte. Voy alejando, el LED disminuye su brillo, aumenta brillo, disminuye, aumenta, disminuye. Entonces, el circuito es el mismo. Aquí está el TIP 41, aquí este pequeñito es el BC, las resistencias de 1K, las resistencias de 220, y aquí está la resistencia que se aumenta al circuito anterior, que, que protege a este diodo emisor de luz infrarroja. A ese es el que protege, ¿no? Entonces, mucho cuidado, cuidado, se olviden colocar, alimentan con 5 y listo. Se dañó y ya no van a poder trabajar con el sensor, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer nosotros es explicar algunas preguntas que tenían sus compañeros. Lo siguiente. Decía una, ¿qué hago si yo trabajo con 9 voltios? Muy bien. Miren, aquí yo tengo una batería reciclada de laptop. O sea, no, el hecho de que cambies baterías no quiere decir que las baterías están mal.
se puede reutilizar. Esta me da 7.6 voltios, pero yo necesito 5, entonces se les había pedido que ustedes puedan conseguirse este módulo. Este módulo me permite regular el voltaje a un voltaje menor del que está entrando. En este caso, entra 7i y aquí me saca 2 voltajes, 3.3 y 5 voltios. ¿Qué necesito yo? 5 voltios. Entonces, este circuito ya elaborado, un módulo, como quieran hablarlo, que se llama módulo regulador de voltaje, me entrega ya un voltaje fijo, en este caso 5 voltios. Y esto entra perfectamente en el protoboard. Entonces, Cecilia, creo que era la que me preguntaba, puede utilizar usted este regulador para, para su prototipo, ¿no? Y utilizar, sigue sus baterías de 9 voltios, pero que en algún momento se va a acabar. Ya, alguien también preguntaba, eh, esto voy a apagar por favor un ratito, preguntaba sobre qué puedo utilizar para energizar con 5 voltios, ¿no? La respuesta también va por el mismo lugar. Puedo utilizar un regulador y conseguir en este caso unas baterías que puedan darle mayor a 5 voltios. En este caso, un par de pilas. A ver, creo que aquí tengo, voy a tener que dar un momentito, no me esperaba la pregunta, por favor, un segundito para buscar las pilas ya, las que les quiero mostrar. Bien, otras pilas que pudiesen comprar son estas de Lyon, ya son de 8.500 miliamperios, que son estas, ¿ya? Que son estas pilitas. Son más grandes que las AA, ¿no? Y son en este caso, de 4.2 voltios, ahí pueden ver, ¿sí? Entonces, 4.2 más 4.2, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 8.4 voltios. Entonces, puedo conseguir un portapilas. Ese portapilas me va a dar igual un conector como este, generalmente igual que este. Y como por ahí voy a sacar 8, lo puedo colocar a este regulador de voltaje y el regulador de voltaje me saca 5 voltios, ¿no? Entonces, con eso resolverían su problema. Lo bueno es que estas están relativamente baratas y si compran o consiguen a buen precio, les van a vender con su cargador más, ¿no? Son recargables. Reitero, lo mejor sería que se consigan recargables. ¿Por qué? Porque ustedes han debido experimentar, las baterías se acaban hasta contar 3, ¿no? Son muy de mala calidad las que tenemos en el mercado, pero comprarse una Duracell ya no sale mucho más que todo eso. Entonces, generalmente viene con su cargapilas, que sería esta, y lo que sí tendrían que comprarse es el portapilas, ¿no? Es donde van a colocar estas pilas, reitero. Ya, entonces estaríamos respondiendo a las preguntas que tienen sus compañeros respecto a qué hagan. Y lo otro, lo último que tendrían en este caso sería conseguirse por power bank, ¿no? Con lo cual también podrían hacer funcionar el circuito. Ya, bien, no sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda más, por favor, ahí están las pilas. A ver, vamos a ver los mensajes. Ah, muy bien. ¿Cómo se cargan las baterías del auto? Bueno, en el mercado, en electrónica, existen cargadores de baterías. Ya, o sea, módulos para cargar baterías. Lo único que tiene que hacer usted es ir y buscar un cargador que esté para el rango de voltaje como el mío. El mío me da, les decía, 7.2, entonces he tenido que hacer algunos ajustes, ¿no? Pero
tengo un módulo cargador de batería que con ello puedo cargar la batería. Existen los módulos en las electrónicas, van en función de qué corriente y qué capacidad de voltaje tiene. ¿Ya? Eso para Fred. ¿Ya? Daniel dice, Tusarico, ¿qué pasa si coloco 9 voltios directamente? Ah, ya. Si no ajusta, en este caso, el LED, las resistencias de protección para el foto LED, en este caso, el que va a emitir la luz infrarroja, lo va a quemar. Entonces hay que ajustar el cálculo para, en este caso, una resistencia mayor que pueda, en este caso, tolerar los 9 voltios y proteger al LED infrarrojo. ¿Ya? Y otra cosa que va a pasar, su motor va a girar más rápido de lo que debería, ya que las resistencias también deberían aumentarse al tener una corriente y un voltaje mayor. ¿Ya? Entonces, tomar en cuenta. Por eso se le está indicando que el circuito está preparado para 5 voltios. ¿Ya? Si ustedes le dan o trabajan con 9, va a funcionar, pero cuando coloquen en el circuito o en la pista para que siga la línea, no le va a dar tiempo de reacción, va a ser muy rápido y por ende no va a seguir la línea como tal, ¿no? Ya, a ver, ¿alguien más? Creo que no. Ah, no, ok. Ah, ya. Para este circuito, los motores, ¿de qué voltaje podríamos utilizar? Se les había explicado para el anterior que ustedes deberían utilizar en este caso o tener motores entre 5 y 6 voltios, ¿no? Esos amarillos que se les han pedido y ya he visto en un laboratorio, asegúrense de que sean 6 voltios, ¿no? Con eso van a poder trabajar entre 5 y 6 voltios, ¿no? Sin ningún problema. Valvia Aguilar dice, otro regulador, ¿qué otro regulador puede utilizar? Ah, ya. Si usted no quiere conseguir un regulador ya armado, hay reguladores en los cuales se puede implementar una circuitería básica, el cual, por ejemplo, sería en este caso permítanme, el 7805, ¿no? A ver si todavía no me juega mal la memoria, ¿sí? Ustedes podrían trabajar con este regulador, ¿ya? Podrían estar trabajando con el regulador 7805. Es un regulador de voltaje que entra a 6 voltios, saca 5, entra a 9, saca 5, entra a 12, saca 5, ¿no? Entra a 15 voltios, saca 5 voltios. Entonces, esta sería una buena opción, el 7805. Ahora, respecto a los módulos ya como este, ¿no? Como este que están viendo, no va a poder rayar, estoy utilizando la tableta ahí. Como observan este módulo, ¿no? Que está ahí, ¿sí? Este módulo hay en distintas versiones de distintos fabricantes, distintas características. Eso ya se los dejo a ustedes. Pero si quieren optimizar el precio, 7805. Es un circuito que me permite regular voltaje. ¿Ya? Bien. ¿Algo más? ¿Alguien más? Bien, entonces con esto estaríamos cerrando la sesión de hoy. Nos estaríamos encontrando el día viernes ya con una explicación, en este caso, sobre lo que un compañero también preguntaba. Wilfredo dice, ¿es necesario armar en 2 protos? No. Yo lo he expandido el circuito, ¿sí? Con la finalidad de que se pueda observar algo por la cámara, ¿no? Pero me comprometo y, bueno, no me comprometeré, a veces no hay tiempo. Voy a hacer todo lo posible para tener armado ambos circuitos en este protoboard más el regulador. ¿Ya? Ambos circuitos, ¿sí? Y eso nos va a dar pie a ustedes para que comprendan que optimizando el espacio, en este caso, se puede armar, ¿no? Miren, reitero, he empleado este campo en el armado del circuito para que se pueda observar por la cámara. ¿Hay formas de optimizar el armado? Sí. ¿Se necesita practicar para darse cuenta cómo optimizar? Sí, tienen que practicar participantes, no hay de otra.
para optimizar las cosas, ¿ya? Entonces, salvo eso, aquí hay una pregunta más. Dice Marcelino Condor, dice, ¿será que un potenciómetro puede ajustar hasta 5 o 6 voltios? Sí, puede, porque podría trabajar bajo el concepto de divisor de tensión, pero ojo, tienen que ver qué cociente tolera, ¿no? Porque en una de esas, cuidado, se empieza a quemar, ¿no? A calentar y luego se va a dañar, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Mucho cuidado con eso. Cuando el consumo de cociente es alto, no se aconseja, ¿no? Sino hay que utilizar, en este caso, transistores o resistencias de mayor potencia, etcétera, para provocar esas caídas, ¿no? Ya. Bueno, creo que con eso estaríamos cesando. Que estén bien, se cuidan. Nos vemos el día viernes. Hasta luego.